Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido y bienvenida al podcast Presencia Ejecutiva by Ale Marroquín. Y hoy vamos a hablar de el impulso a contestar rápidamente en cualquier situación. Recuerda que este podcast está en Spotify, iTunes y lo puedes ver en YouTube. Y que adicionalmente lo puedes ver en mi página web. También recuerda que me encanta escuchar, leer tus comentarios, así que cuando lo escuches y si te caen 20 y si crees que es para ti, avísame qué opinaste y qué otros contenidos quieres que comparta. Y bueno, recientemente tuve esta conversación con una persona. Resulta que cuando tu mente gira más rápido que tu presente, que es muy común en el ser humano, que no es basado en experiencias, en historias del pasado, tu mente ya está formulando desde las respuestas, que ahí tiene que ver con la escucha activa. Si no escuchamos activamente con la paciencia y la conciencia de que no podemos intervenir antes de tiempo, tenemos que aprender a observarnos y ver si nuestra mente ya tiene formulada la respuesta. Y muchas veces tiene que ver con patrones de conducta del pasado, pero muchas veces tiene que ver con creencias que tenemos de demostrarle a los otros por qué nosotros tenemos la respuesta primero, la correcta, y les hacemos ver en dónde ellos estuvieron mal. Y en ocasiones, cuando frenas, pones freno de mano y evitas contestar inmediatamente algo o comentar inmediatamente sobre algo, te das cuenta que en ocasiones no era necesario. Yo recientemente he compartido muchísimo el video de It's Not About the Nail, en donde en muchas ocasiones la gente solo quiere sentirse escuchada. No tiene ganas de que le digas nada, de que opines sobre lo que te están diciendo. Pero ¿qué es lo que hacemos con el impulso a contestar rápidamente? Inmediatamente creemos que somos los salvadores del mundo y tenemos una respuesta para dar. Eso por un lado, que en ocasiones la gente solo te está comentando y es necesario y es importante decirle, oye, ¿quieres que te comente? ¿O necesitas que te dé una respuesta? ¿O solo me querías compartir? En segundo lugar, en estas ocasiones en donde constantemente te quieres probar a ti mismo o a ti misma que lo estás haciendo bien, que estás contestando correctamente, que puedes ser reconocido o reconocida, muchas veces hacerle ver a alguien más en dónde está equivocado. No solo es un ego medio inflado, es una posición de quiero sentirme mejor a través de hacer sentir mal al otro. Y no es que lo hagas tan conscientemente o sea intencional, pero cuando ya te hace conciencia dices, pues sí, ¿qué necesidad tengo de demostrarle al otro que está equivocado? ¿Por qué no lo llevo mejor hacia un lugar en donde cómo podemos encontrar juntos una posibilidad de respuesta mejor? Pero muchas veces es el impulso por contestar rápidamente que nos impide ver el por qué quiero demostrarle que está o sea, que es incorrecto. Recuerdo que hace un par de años, estando dando un foro, yo he tenido un montón de experiencias, recientemente les conté una de cursos recientes, pero también en el pasado he tenido situaciones en donde cada una de estas me trae aprendizaje. Y me acuerdo perfecto que en la primera sesión en donde me estaba presentando con las personas que estaban ahí, una de ellas me cuestionó ¿y yo qué sabía de su entorno y de su industria como para venir a platicarles lo que les iba a platicar? Aun cuando yo estoy convencida que lo que yo hago siempre sirve a cualquier industria, en cualquier profesión, y que sí, en muchas ocasiones necesito tener más información del entorno para poder bajarlo y personalizarlo. Sin embargo, mi necesidad de defender o de contestar rápidamente fue tratar justo de justificar por qué estas herramientas sirven y le sirven a todo el mundo. Y alguien más me sugirió después, ¿y por qué no le dijiste? Claro, cuéntame un poquito más de ti, cuéntame de tu entorno y de tu industria para que yo pueda, ¿no?, compartir estas herramientas basadas en lo que tú me tienes que compartirme. Y no se me ocurrió porque automáticamente contesté rápidamente. El impulso a contestar rápido no siempre te hace ver listo o lista. ¿Por qué? Porque en ocasiones es importante que te veas más inteligente cuando te quedas callado, callada y observas qué es lo que sucede cuando no aportas nada, o puedes tomar una mejor decisión de con qué contribuir ante algo, ante esa situación, ante ese comentario, ante ese cuestionamiento, cuando lo piensas un poquito mejor. Entonces, últimamente lo he visto como esta necesidad de tener una respuesta que en ocasiones no es necesaria y es sumamente difícil. Porque te lo estoy diciendo yo y no necesariamente lo tengo dominado al 100, pero cada vez tratando de ser más consciente cómo mis respuestas
basado en lo que otros me están platicando, en ocasiones pueden esperar. Haz el intento de no contribuir rápidamente, de quedarte callado. Es más, inclusive cuando voy a abrir un foro, el primer segundos que normalmente dicen, y con ustedes te presento a Ale Marroquín, va a venir a dar tal plática. Normalmente era inmediatamente de hola, buenos días, ¿no? Y empezábamos a hablar como muy en automático. Muchas personas que presentan en público lo hacen igual. Y aquí la idea es centrarte, llegar a un lugar y decir, estoy en centro, respirar, que toma unos segundos nada más. Ahorita en explicártelo me toma más tiempo, pero respiras, observas tu audiencia y captas la atención y entonces puedes intervenir. Es un segundo muy incómodo, o un par de segundos muy incómodo, porque pareciera de que qué va a pasar, que no va a hablar, pero es una forma de que no solo te centres, captes la atención de toda tu audiencia. Ese tipo de segundos tendrían que ser utilizados siempre cuando es necesario tener un diálogo y decir cómo debo de responder y qué respuesta debo de dar y si es necesario que dé una respuesta o es necesario comentar. Yo siempre también cuento esta anécdota de que cuando aprendí que las herramientas para un buen conversador era saber escuchar, como que al principio me frustraba y decía, ¿cómo? Pues un conversador pues tiene que saber conversar, ¿no? Y a mí que me encanta el micrófono, ¿cómo que me tengo que quedar callada? Y sí, la realidad es que al escuchar tienes mayor información, te permite estratégicamente saber cómo intervenir y cómo actuar en el tiempo correcto. Y si es necesario, no, porque luego descubrí que cuando estamos un grupo de amigas y que somos puras mujeres, es una risa total. Porque todas quieren platicar, todas levantan la voz. Es impresionante ver a tantas mujeres intervenir. Y te das cuenta que en ocasiones que tenías ganas de compartir tu historia y porque otras de tus amistades sepan qué te pasó en el viaje o en la semana anterior. Y cuando pasa, dices, bueno, pues tampoco pasaba nada que no lo haya dicho. O sea, no cambió nada el que yo no haya intervenido con un comentario. Que eso es difícil darte cuenta cuando no tienes esa claridad o sea, si tu intención nada más es yo también quiero compartir, yo también quiero decir, yo también quiero hablar, pues obviamente sí se vuelve una frustración cuando no puedes hacerlo. Pero cuando te das cuenta que ese impulso, ¿en qué beneficia? Si no lo dices no pasa nada. En ese momento te das cuenta que finalmente pues no hace ningún cambio en ti o en que lo hayas hecho o no. Entonces eso ayuda a que cada vez frenes más y frenes ese impulso en dar una respuesta, en contribuir, en intervenir y en hablar cuando en ocasiones no es necesario. Empieza a observar y hay muchísima gente que a veces hasta lo que dice no tiene sentido, pero porque su impulso fue responder. Entonces, como ves, el impulso a responder tiene muchas vertientes. Uno, que no estoy escuchando correctamente, que mi mente me está haciendo pensar más rápido e interrumpir. Dos, que en ocasiones, ¿qué necesidad tengo de hacerle ver a través de mis respuestas a otros ese impulso por contestar y de hacerles ver que están mal? Que es necesario hacerles ver que está mal, porque no freno ese impulso de contribuir. Tres, que cuando alguien te cuestiona o te pregunta algo, no necesariamente tienes que siempre tener una respuesta y puedes tomarte el tiempo para decidir si responder o no responder. Cuatro, que cuando frenas antes de empezar a dar una respuesta, tienes más posibilidad de pensar correctamente la respuesta, el cómo impacta a otros y a ti mismo. Y que 5, muchas veces esta automatización a sentir que es como si preguntan, contesto, si dicen, comento, y ese impulso por contestar rápidamente en ocasiones no te beneficia a ti, te hace más daño a ti que el que digan siempre tienen una respuesta, porque querer tener la razón y querer siempre tener la respuesta y querer siempre comentar no necesariamente suma a tu presencia ejecutiva, a tu marca personal. Aun cuando yo siempre recomiendo que se hagan visibles, sobre todo las mujeres que levanten la voz, que puedan destacarse a través de cómo conectan y que la gente sepa qué valor pueden ofrecer. Eso no quiere decir que siempre tengas que tener la mano levantada, que siempre tengas que tener una respuesta, que siempre estés impulsado a responder. Le pasa mucho a las personas que piensan muy rápido y que tenemos que frenar nuestro camino, que tenemos que respirar más veces
y darnos cuenta en qué momento es necesario responder y contribuir y en qué momento no pasa nada si no lo hacemos. ¿Qué opinas? Cáchate en qué momentos, si es que te sucede y qué sería o cómo cambiaría si es que no tienes un impulso por responder.